A ver, Harrison, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a la costa del Carolina del Norte, pero no vamos a la playa. Vamos a explorar un bosque. Ahora sí, miren esto. La primera serpiente que hemos encontrado aquí en la costa de Carolina del Norte y la primera serpiente venenosa que hemos visto en este viaje. Esta que está aquí es la boca de algodón. Exactamente. Ahora, esta no es la misma especie que nosotros vimos la última vez cuando estuvimos en los Everglades, ¿verdad? Sí, esta es una especie diferente, la boca de algodón del norte. Y la que nosotros tenemos en los Everglades es la boca de algodón de la Florida, ¿verdad? Exactamente. Así que es una especie nueva para los dos. Pero miren qué bonita es. Ahora, este es solo un bebé. Ellos crecen mucho más. Y el patrón este que ven aquí de manchas, café claro con café oscuro, cuando ellas son grandes va a desaparecer y se va a hacer un color negro sólido. Ahora, si ven bien de cerca aquí, la cola de ella, la punta es amarilla. Estas serpientes mueven la cola de un lado para el otro para tratar de imitar a un gusano, para poder atraer animales como lagartijas que después ellas se las comen. Así que está usando una carnada natural. ¿Pero qué dices, Evan? ¿Por qué no movemos a esta serpiente del carretero y buscamos una más grande? Espero que sí. La mocasín de agua tiene una reputación de ser una serpiente agresiva y peligrosa. Tanto así que en Estados Unidos existe el mito de que estas víboras persiguen a las personas, a veces por largas distancias, a alta velocidad. Aquí en el canal, cada vez que grabamos un encuentro cercano con la boca de algodón, o realmente con cualquier serpiente venenosa, no es para demostrar lo peligroso o aterrador que es el animal. Al contrario, sirven como ejemplos muy claros de que estos mitos son totalmente falsos. Si a nosotros, que estamos interactuando con la serpiente de la manera más directa y cercana posible, la serpiente hace todo lo posible por evitarnos, no hay razón para creer que si tú ves a uno de estos animales a distancia y no te le acercas, ella va a tener motivo alguno para acercarse a ti, y mucho menos perseguirte. Aquí tenemos dos serpientes. La primera es una que ya hemos grabado en este viaje, que es una serpiente acuática de panza roja. Ahora, si Spencer la va a virar, van a ver cómo tiene este patrón característico muy brillante aquí en el estómago. Aunque es bien bonita, ya la hemos grabado. Pero esta serpiente que yo tengo aquí en mi mano, aunque es mucho más chiquita, es totalmente nueva para mí. Esta es una serpiente de panza roja. O sea, esa es la serpiente acuática de panza roja y esta solo es la serpiente de panza roja. Como pueden ver, esta es mucho más pequeña que la de acá. Igual esta es bebé, pero no crecen mucho más que esto. Y vamos a virarle la panza para que ustedes vean que ella también tiene una panza que yo diría que es hasta más brillante que la otra. Miren cómo le brillan las escamas. Y cuando recién la vimos pensamos que era una serpiente de cuello anillado, como la que hemos visto en Florida, porque ella también tiene como un poquito de naranja aquí en el cuello, pero la diferencia es que ella no lo tiene completamente alrededor del cuello, o sea, está como medio roto el patrón. Por eso pudimos identificarla como una especie nueva aquí en el canal. Emilio, ¿Qué? yo tengo algo más. A ver, tráelo aquí. Mira. ¿Qué es? Un anfibio. ¿Un anfibio? ¿Un sapo? Un sapo de boca pequeña. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este es otro animal que yo no había visto antes. Cuéntanos un poquito más de esta especie. Esta especie de sapo tiene un veneno en tu piel. Pero el veneno no es muy fuerte, ¿verdad? Por eso tú lo puedes tener en tus para manos. una persona. Claro. Pero para un predador Como estas serpientes. es muy tóxico. Es irritante a los ojos. Sí, por eso después de manejar a este sapo nos vamos a lavar las manos, ¿verdad? Exactamente. Estamos encontrando bastantes animales aquí en la costa de Carolina del Norte, pero creo que es hora de seguir nuestro camino aquí en el bosque. Vamos a soltar todos estos animales aquí. A ver, primero la serpiente acuática de panza roja. Miren lo rápido que es ella. Ahora sí, soltemos a la ranita o al sapo. Ahí va. Y la serpiente pequeñita. Una ratonera verdosa. Oye, pero está bravísima. Mira cómo ya me mordió la mano. A ver. Pero bueno, yo creo que ya se calmó más un poquito. A ver, cógela tú, Harrison. ¡Wow! Es increíble ver esta especie. Y no es una especie... No es ni especie ni subespecie nueva, porque ya en la otra parte de Carolina del Norte vimos a la ratonera negra. Esta también se considera una variedad de color de la ratonera negra, por eso le decimos la ratonera verdosa, pero técnicamente sigue siendo la misma especie y subespecie que las que ya hemos visto aquí en este viaje. Pero en mi opinión está más bonita, ¿verdad? Mira estos colores, estas rayas que tiene aquí. Y aunque ella es más chiquita, ellas pueden crecer más de 2 metros de longitud. Y ahorita ya está más calmada, pero miren... Me dio un poquito de humor cuando la agarré. Miren esto, qué fuerte es. Esta especie es arboreal y significa que trepa muy bien. Ahora vamos a cruzar este individuo. Sí, dejémoslo de nuevo donde lo encontramos. Está bien activa hoy, ¿verdad? Sí. Chao. A ver, miren que tenemos aquí. No es un lugar muy común para encontrarlas, pero ahí abajo de ese árbol hay una tortuga. La voy a agarrar ahorita. Aquí.
Esta que está aquí es una tortuga de lodo del este. Uy, miren qué chiquita es, pero es muy parecida a la tortuga de lodo de labios blancos que encontramos en Ecuador. Miren que también tiene la habilidad que si yo me pongo el dedo aquí, puede cerrar completamente su carapacho. Adelante y atrás también. Otra defensa que tienen estas tortugas es que... Uy, sí, huelen horrible. Así que ya dejémosla nomás aquí. Pero aquí tenemos lo que seguramente es el mejor hallazgo de este viaje aquí en la costa. Esta es la serpiente cascabel pigmea de Carolina del Norte. Técnicamente no es una especie diferente de la que vimos en Florida. Es una subespecie nativa aquí a las Carolinas, pero algo que es muy diferente de la que vimos allá en los Everglades es, miren el color. La que nosotros vimos era un color como gris con un poquito de manchas naranjas, pero esta es roja. Y bueno, no se sabe por qué exactamente son rojas, ¿verdad, Harrison? Exactamente. Este hábitat es el único lugar en el mundo que tiene cascabeles de esta coloración. Como mencionamos en el episodio completo de la cascabel enana, esta víbora es la especie de serpiente cascabel más pequeña del mundo. Si consideramos el récord oficial, el tamaño máximo de esta serpiente es 80 centímetros de longitud, pero normalmente mide apenas entre 40 y 60 centímetros. Ellas son tan pequeñas que a pesar de que sí tiene una cascabel en la punta de la cola, es muy corta, teniendo solo 2 o 3 escamas llamadas botones. Para que tengan una idea, cuando son adultas, las especies más grandes normalmente tienen entre 8 y 13 botones. Eso significa que en la mayoría de los casos, la cascabel enana no puede producir el sonido icónico de este grupo de serpientes. A pesar de ser tan pequeña, esta serpiente ya es un adulto. Y yo ahorita estoy en esta posición a una distancia segura, porque como ella es tan chiquita, ella no se puede lanzar hacia mí. O sea, si ella comienza a agitarse, podemos salir para allá. Pero igual no la vamos a agarrar. ¿Por qué, Harrison? Porque esta serpiente sí tiene veneno. Es una serpiente venenosa, pero no es mortal. Es verdad, el veneno de ella no es mortal, pero igual nos mandaría al hospital. Y aparte de eso, como es una serpiente tan rara, es súper protegida aquí en el estado de Carolina del Norte, así que no la podemos mover. Con eso yo creo que ya es hora de salir de aquí y dejarla en paz. Qué increíble fue esta pequeña introducción al ecosistema del bosque costal de Carolina del Norte, pero aún nos falta buscar algunos animales más antes de ir a Pensilvania. Pero esta aventura no pudo haber sido posible sin la ayuda de mis amigos, The Wildlife Brothers. Muchas gracias, chicos. Y también, por supuesto, de Spencer, que está detrás de la cámara. Si quieren ver más de ellos, visiten el canal de Spencer, My Wild Backyard, y el canal de los hermanos Black, The Wildlife Brothers, para ver más contenido increíble. Pero ya de haber dicho eso, solo falta una cosa más. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Aunque ya he visto esta especie, técnicamente es la primera vez que yo encuentro a esta serpiente. ¿Y tú, Harrison? También esta es mi primera vez con esta serpiente. ¡Muy bien!